Bienvenido, bienvenida al Química Club, el club de los alquimistas para la nueva humanidad. Hoy iniciamos la lectura del capítulo 14 del libro La libertad del ser, el camino hacia la plenitud, de Annie Marquier. Este capítulo se titula El dominio de la naturaleza emocional, el trabajo sobre el inconsciente y la sanación del pasado, hacia la segunda iniciación. Características de la segunda etapa. Una vez puesto en marcha el proceso de transformación, por buenos que hayan sido los resultados obtenidos en la primera etapa, el ego despertará y en particular resurgirán las cargas emocionales del pasado que han sido reprimidas. Los viejos mecanismos, tomados por sorpresa, querrán ganar terreno de nuevo. Por eso, es por lo que, después de la maravillosa apertura que ha producido comprenderse uno mejor a sí mismo y tener un contacto con el alma más profundo que el habitual, de pronto se encuentra frente a violentos torbellinos emocionales, miedos agudos, profundas dudas y todo tipo de tirones emocionales que le hacen dudar de la validez de su trabajo. Es muy importante saber que esa dinámica forma parte del proceso normal y comprender por qué ocurre así. De lo contrario, puede uno inquietarse y tal vez abandonarlo todo, pensando que lo que ha hecho hasta ese día no ha servido para nada, o que no ha hecho más que empeorar las cosas. Hacia la segunda iniciación. Según la tradición esotérica, una vez pasada la primera iniciación, es decir, una vez bien integrada la primera etapa, la tarea del discípulo consiste en purificar y controlar la naturaleza emocional. El estado interior al que eso va a llevarlo se conoce como la segunda iniciación, llamada también simbólicamente el bautismo. Para el ser humano medio es la etapa más difícil. Para mucha gente, el proceso iniciático entre la primera y la segunda iniciación es el momento más duro. Es una etapa en la que el discípulo está sometido a la angustia, a las dificultades, a la toma de conciencia, a los problemas y esfuerzos que supone clarificar su camino. La tormenta que levanta su naturaleza emocional, las oscuras brumas entre las que camina, las nubes en las que se encuentra, es decir, todo lo que él ha creado durante el ciclo de sus vidas encarnadas, debe ser disipado para que pueda decir que para él ya no existe el plano astral y que lo único que queda de ese aspecto antiguo y potente de su ser es la inspiración, una receptividad sensible a todas las formas de vida divina y una forma, el cuerpo físico, a través de la cual puede manifestarse sin obstáculos el aspecto más sencillo del amor divino, la buena voluntad. Es de gran importancia saber lo que nos espera en esta parte del camino, porque es cuando vamos a ser probados hasta lo más profundo de nosotros mismos. Es cuando surgirán las mayores dudas y los grandes miedos, y en cada momento tendremos que tomar una y otra vez la decisión de avanzar hacia la luz. El hecho de comprender el sentido de esas pruebas y el lugar que ocupan en el proceso de transformación ayuda mucho a perseverar en el camino a pesar de las dificultades. Además, la presencia del alma, con la que uno tiene que haber establecido un primer contacto en la primera etapa, le da fuerza para atravesar todas las pruebas interiores que se irán presentando sin duda a lo largo de la segunda etapa, la de la adquisición del dominio emocional. Son muchas las personas que actualmente han alcanzado ya la primera iniciación y se encuentran en esta parte difícil del camino. Al llegar aquí, estamos muy lejos de la fácil realización personal que proponen numerosas filosofías de desarrollo interior. No porque sean inútiles, sino porque responden solo a las necesidades de la primera etapa.
Lo que hay que saber, en definitiva, es que nuestra evolución no se detiene ahí y que tarde o temprano la fuerza de la vida nos empujará para que pongamos cada vez más de manifiesto la inmensa riqueza de nuestra alma. Para comprender mejor lo que pasa en esta etapa del camino, vamos a indicar algunos aspectos del proceso de transformación que se ponen particularmente de manifiesto en el curso de esta etapa. La naturaleza cíclica del proceso, expansión y contracción. Las dificultades que aparecen en el camino se presentan de una forma muy especial, en el sentido de que no hay un desarrollo lineal, sino una alternancia de momentos en los que todo va bien y otros en los que todo parece ir mal. En efecto, el proceso de transformación, acorde con las leyes de la naturaleza, se hace según el principio del flujo y reflujo, de expansión y contracción. Un periodo de expansión en el que todo parece ir de la mejor manera posible será seguido invariablemente por uno de contracción, en el que todo parecerá haber perdido sentido. Es importante no resistir a esos periodos, pues forman parte del propio proceso y son indispensables para que la personalidad integre la energía del alma. Una de las razones de ese aspecto cíclico es que, en cuanto la persona ha tomado la decisión de comenzar su proceso de transformación, el alma comienza a enviar energía a la personalidad, pero lo hace por oleadas cíclicamente. Cuando uno recibe la luz del alma, en un primer momento siente una gran apertura y vive una hermosa experiencia de la vida, es la expansión. Pero después de cierto tiempo, el ego se reactiva y resiste, es la contracción. Durante ese periodo, el ego pone de nuevo en juego todos sus mecanismos al máximo, de ahí el sufrimiento, las incertidumbres, las dudas, los miedos y la confusión, pero al mismo tiempo es también el momento en que la personalidad integra la dosis de energía que acaba de recibir del alma. Así que es un momento importante y en absoluto inútil, aunque sea penoso. Cuando la personalidad haya integrado plenamente esa energía, el alma podrá enviarle otra oleada. Será el momento de una nueva expansión, pero más amplia que la precedente. Y de nuevo el ego volverá al ataque. Eso explica que surjan los demonios interiores cuando uno está buscando la paz del alma, y explica por qué, tras un periodo de luz y de certezas, se encuentra uno de nuevo en la sombra y en la duda. El alma le deja tiempo al ego para que reaccione en cada ciclo según sus mecanismos y para que se ponga en condiciones de aceptar un poco más de su luz. Cuando éstas se dan, le envía una nueva oleada de energía. Así pues, los periodos difíciles de contracción son esenciales. Es cuando se acepta y se asimila lo que se ha recibido durante la expansión. Hay muchas personas que se detienen al llegar a este momento del camino. Se desaniman pensando que han fracasado. Creen que sus esfuerzos han sido inútiles y que la transformación es inaccesible o utópica. Por eso tiene uno que estar enterado de lo que ocurre, para saber reconocer esos periodos y poder vivirlos con paz y tranquilidad, sin tratar de forzar las cosas, sabiendo que llegará una expansión mayor en el momento adecuado. Eso requiere que uno tenga cada vez más dominio de sí mismo y exige un esfuerzo constante. Nada más lejos de las promesas fáciles, de ciertas teorías simplistas que hacen creer que cuanto más trabaja uno sobre sí mismo, más agradable y fácil le resulta la vida. En el camino de la transformación no se encontrará ciertamente la comodidad. Lo que sí se encontrará, en cambio, son flores cada vez más hermosas. La meditación del alma es de naturaleza rítmica y cíclica. Como lo es todo en el cosmos, el alma respira
y su forma vive por ello. Hay un flujo y reflujo en toda la naturaleza, y en la marea del océano vemos la maravillosa representación de una ley eterna. A medida que el aspirante se ajusta a las mareas de la vida del alma, empieza a darse cuenta de que existe un constante flujo, vitalización y estímulo, seguido por el reflujo inevitable y seguro de las inmutables leyes de la naturaleza. Esos impulsos cíclicos son también más frecuentes, rápidos y fuertes en la vida del discípulo que en la vida del hombre común, y alternan con penosa rapidez algo muy importante para nosotros: la conocida experiencia del místico en la montaña y en el valle es sólo una forma de expresar ese flujo y reflujo. A veces el discípulo camina a la luz del sol y otras en la oscuridad. Unas veces conoce la alegría de la plena comunión y otras todo es oscuro y estéril. Algunas veces su servicio es una experiencia satisfactoria y fructífera y cree que realmente puede ayudar, pero en otros casos siente que no tiene nada que dar y que su servicio es infecundo y sin resultado. Hay días en que todo lo ve claro y tiene la sensación de estar en la cima de la montaña, contemplando un paisaje bañado por el sol, donde todo se presenta nítido ante la vista. Sabe y siente que es un hijo de Dios. Sin embargo, después descienden las nubes, pierde toda su seguridad y le parece no saber nada, y piensa cuánto tiempo durará esta experiencia desigual y este violento alternar de opuestos. No obstante, una vez captado el hecho, observa el efecto de los impulsos cíclicos y de la meditación del alma sobre su naturaleza forma, su personalidad. Se le aclara el significado, comprende que el aspecto forma falla en responder y su reacción a la energía es irregular. Entonces aprende que cuando pueda vivir en la consciencia del alma y alcanzar a voluntad esa altitud elevada, si puede expresarse así, ya no le afectarán las fluctuaciones de la vida de la forma. De este modo, percibe el sendero, estrecho como el filo de la navaja, que lo lleva desde el plano de la vida física al reino del alma, y descubre que, si puede seguirlo con firmeza, lo conducirá fuera del mundo cambiante de los sentidos, hacia la clara luz del día y al mundo de la realidad. San Juan de la Cruz habla de la noche oscura del alma. No se trata ahora de dramatizar las cosas, pero tiene uno que darse cuenta de que si realmente quiere recibir la energía del alma y transmitirla al mundo, necesita una gran fuerza de voluntad. Eso es todo. Y también ha de saber que, si se mantiene firme, será recompensado con creces, porque encontrará su poder y su libertad. La impresión de no avanzar en el camino en determinados momentos se debe también al hecho de que el proceso de transformación no solo es cíclico, sino también en espiral. Trabaja uno ciertos aspectos de su personalidad, tanto como le permite su conciencia del momento. Después pasa a otra cosa, pero como avanza en espiral, al cabo de algún tiempo, parece encontrarse en la misma zona. Lo que ocurre es que está en el siguiente rellano de la escalera, un poco más alto. No siempre somos conscientes de esta realidad y nos parece que surgen de nuevo algunas dificultades que creíamos ya resueltas. Por eso es importante darse cuenta de que no está uno exactamente en el mismo sitio, así podrá trabajar lo que surge de nuevo con mucha mayor profundidad. La soledad. Otro aspecto que hay que afrontar en esta parte concreta del camino es la soledad. En efecto, cuando el ser comienza a manifestarse, cambian nuestros valores, nuestra manera de percibir la vida cambia, y entonces se encuentra uno desfasado respecto al mundo ordinario, que dicho sea de paso,
no es el verdadero mundo. Es el mundo de la ilusión, de la separación y del miedo. Es el mundo creado por la conciencia inferior. El verdadero mundo, el que está por encima de las ilusiones de la mente inferior, es el mundo del alma, desde el que se percibe la realidad tal como es. No por ello es menos cierto que cuando uno empieza a salir de las brumas de la ilusión, puede sentirse temporalmente separado de su entorno familiar, si éste no se encuentra en la misma vibración. Pero esa experiencia de separación no es negativa. En realidad se trata de un test a través del cual se mide el dominio emocional que uno tiene, su autenticidad, su verdad interior y su desprendimiento. Superada la prueba, lo conduce a poner aún más de manifiesto en el mundo el amor y el servicio. Ese periodo de aparente soledad es también la época en la que se cruzan en nuestro camino aquellos con quienes estamos unidos desde mucho tiempo atrás a nivel del alma, no de la personalidad. Nos encontramos con los seres apropiados para acompañarnos en la vía de la manifestación más completa de la esencia de lo que somos. Aceptar la indiferencia por el servicio prestado. Los que están más avanzados en el camino, aquellos para quienes el servicio se ha convertido en algo prioritario y han dejado de lado la satisfacción de las necesidades de la personalidad, tanto en lo material como en lo afectivo, se verán sometidos invariablemente a otra prueba. La personalidad no siempre tiene el mismo punto de vista que el alma, que es de donde proviene su deseo de contribuir al bienestar de la humanidad. Siempre en busca de más aprobación y amor, la personalidad espera sin duda agradecimiento por el servicio prestado, agradecimiento que no siempre llegará, ni mucho menos. Una de las pruebas de la autenticidad del servicio es precisamente ser capaz de ofrecerlo sin esperar nada a cambio. Con mucha frecuencia, la luz interior molesta, por lo que no ha de extrañarle a uno verse convertido en blanco de la crítica, de la incomprensión, de la ingratitud, incluso de la calumnia. Es el test que permite al discípulo medir su dominio emocional, su libertad y su capacidad de amor incondicional. Es una prueba difícil de pasar. Es un estadio en el que se da sin recibir a cambio nada exterior. Solo en la propia alma puede uno encontrar la fuerza y el amor necesarios al servicio. Es la única fuente, pero es también lo que garantiza la autenticidad del trabajo interior y la calidad de la contribución ofrecida. Ser consciente de que esto constituye una prueba importante en el camino permite no sucumbir al desánimo y continuar avanzando cualesquiera que sean las reacciones adversas del entorno. Y no temas tener que servir a un dueño ingrato. Sírvele más todavía, y en su lugar, déjame que sea yo quien esté en deuda contigo, porque entonces sabrás que cada minuto, cada servicio suplementario que rindas, te será recompensado. Hoc Mandino. Ser conscientes de las dificultades del camino no debe desanimarnos, al contrario, debe ayudarnos a atravesar las dificultades con mayor fuerza y perseverancia. En su primera lección de piano, un alumno puede sentirse desanimado ante la amplitud de la tarea que tiene por delante, ante la dificultad de lo que tiene que aprender y la cantidad de esfuerzo que ha de hacer. Pero si su motivación es lo bastante fuerte, si confía y si practica con regularidad, cualquiera que sea su estado de ánimo, apoyado por un buen profesor, llegará a adquirir un dominio del instrumento que unos años antes le parecía inaccesible. Lo mismo ocurre en el trayecto que nos conduce al dominio de la personalidad. Si uno se mantiene firme en esa parte del camino que parece llena de baches, se da cuenta a más largo plazo de que puede hacer un trabajo aún más profundo y sobre todo de que puede servir cada vez con mayor autenticidad a los que lo rodean, beneficiándolos cada vez más. Eso es lo que yo he observado en la práctica de mi profesión
que a lo largo de muchos años me ha permitido acompañar a numerosas personas en un proceso profundo de interiorización. Por difícil que uno le parezca este periodo, ha de saber que tiene medios para atravesarlo, trabajando directamente en la liberación de viejas memorias, porque son esas memorias las que originan en gran parte la falta de dominio emocional, como hemos visto a lo largo de esta obra, y esta etapa concierne en esencia al desalojo emocional. Este aspecto del trabajo ha sido descuidado a menudo en muchas disciplinas espirituales, en las que, con muy buena voluntad, se intentaba poner en práctica los valores del alma, pero sin tratar de desalojar las memorias activas de un modo directo. Y en los momentos más inesperados, las cargas contenidas en el inconsciente saltaban a la cara de los desgraciados discípulos, que no sabían qué hacer con sus demonios interiores. Por eso el trabajo era arduo y difícil, generaba mucha culpabilidad y, en definitiva, estaba reservado a unos pocos individuos muy motivados o muy avanzados en el camino interior. La purificación tomaba varias vidas y requería además la presencia de un maestro que, habiendo alcanzado ya el conocimiento, pudiera guiar a su discípulo paso a paso. Que esto ocurriera así ha sido lo apropiado durante mucho tiempo, pero ahora que la conciencia media de la humanidad es más elevada y el desarrollo mental más avanzado, se pueden desalojar del inconsciente las memorias activas con bastante rapidez, apoyándose en métodos y conocimientos adecuados, a condición de permanecer en contacto con el maestro interior y continuar profundizando en todos los aspectos de la primera etapa. Si uno es consciente de la necesidad de trabajar su sombra al mismo tiempo que busca la luz, y ahora que conoce con más precisión los mecanismos del inconsciente, puede encontrar métodos de trabajo eficaces para liberar las cargas del inconsciente y facilitar así el contacto con la luz de su ser. Objetivo: quitar obstáculos del inconsciente individual. La sanación. El trabajo a nivel energético. Principios generales. Desde que Freud intentó acceder al inconsciente a través de la expresión verbal, se ha comprobado que el inconsciente profundo responde mal o no responde en absoluto a las aproximaciones verbales conscientes o semiconscientes. Por esa razón, los investigadores se han orientado hacia enfoques energéticos, porque los bloqueos psicológicos tienen una contrapartida energética. Trabajando a nivel energético se pueden liberar algunos bloqueos psicológicos que no serían accesibles de otra forma. Efectivamente, la energía y la consciencia están íntimamente ligadas. Cuando elevamos nuestro nivel consciente, nuestra frecuencia vibratoria se eleva y cambia la calidad de nuestra energía. Cuando se modifica y mejora la calidad de nuestra energía, nuestro nivel consciente se eleva. Eso no significa, sin embargo, que los dos aspectos sean intercambiables. Una regla de oro. Una realidad esencial que no hay que olvidar en todo trabajo energético es que la energía sigue al pensamiento. Hay que saber que en cuanto se modifica un estado energético, éste tiende a modelarse sobre el pensamiento que lo acompaña. Puede que este hecho parezca banal, pero es de una importancia fundamental si se quiere que el proceso energético sea seguro y eficaz. Volveremos sobre ello un poco más adelante. Para hacer este tipo de trabajo existen en la actualidad muchos métodos, unos más eficaces que otros, que llevan a una mayor o menor profundización. En lo que a mí respecta, yo trabajo en un primer momento con la respiración. A lo largo de más de 20 años de experiencia, he observado que la técnica de la respiración, utilizada con ciertas precauciones y en un contexto apropiado, junto a otras condiciones para los que están más avanzados, permite desalojar del inconsciente algunas memorias con seguridad y eficacia.
El trabajo con la respiración para favorecer el desarrollo de la consciencia es algo conocido desde hace miles de años. Comporta múltiples facetas y no es mi propósito aquí profundizar en la cuestión. A título de ejemplo, simplemente indicaré algunos principios básicos y los efectos que, según mis observaciones, tiene sobre el inconsciente. Yo utilizo dos tipos de técnicas: la respiración sencilla para un trabajo de base y la respiración aliada a otro tipo de energías para un trabajo avanzado. Respiración Renacimiento. Mi experiencia respecto a la respiración comenzó con el yoga hace más de 30 años. Ya había observado el impacto que tiene su control sobre los estados de consciencia. Después conocí, como muchos otros, el movimiento del Rebirth, que comenzó en los años 70 y fue como un maremoto en el campo del crecimiento personal. Muchas personas de buena voluntad e interesadas por el método se pusieron a respirar sin saber realmente lo que hacían. Hubo experiencias maravillosas, viajes increíbles, milagros, pero también algunos patinazos bastante desagradables que hicieron sospechosa la técnica en cuestión. A esta práctica se unieron algunas teorías más o menos inspiradas, y todo el mundo se puso a hacer algo, con mayor o menor acierto, pensando que tenía razón. Pero ese desbarajuste no es tan lamentable como parece. Es un desbarajuste creador. La naturaleza raramente crea en orden. El proceso creador se hace por lo común en medio de un desorden que permite a un orden viejo transformarse en uno nuevo. Así pues, sin detenernos en los puntos débiles de ese movimiento, retendremos solo sus aspectos positivos, que muchas personas han sabido utilizar de forma totalmente favorable. Algunos investigadores, como el psiquiatra Stanislav Grof, por ejemplo, utilizan a su manera la respiración como técnica de acceso al inconsciente. Es una técnica básica conocida por mucha gente. Por mi parte, yo utilizo en un primer momento una técnica de respiración relativamente sencilla. La persona está acompañada por un guía que tiene una formación específica. Es muy importante que haya un acompañamiento apropiado en la primera etapa. Los psicoterapeutas que trabajan sobre el inconsciente, cualquiera que sea su método, saben perfectamente que sin acompañamiento, la experiencia de la respiración puede ser agradable, no siempre, pero es poco eficaz en cuanto a un desalojo profundo, porque el inconsciente se niega a rebelarse. El ego quiere seguir manteniendo el control. La presencia de una persona competente y positiva aporta una energía que sustenta la intención consciente de la persona. Su papel es ayudarla a avanzar en el camino que se va trazando naturalmente a lo largo del proceso. El verdadero guía es en realidad el ser de la persona, con quien ella tiene que haber establecido previamente el contacto. El guía ha de ser capaz de entrar en resonancia con el proceso interior de la persona a la que acompaña, para no interferir en su proceso. Con su presencia y algunas intervenciones apropiadas, debe aportar sencillamente la energía necesaria. En la primera etapa, yo no utilizo otros medios. Eso es muy importante porque permite que la persona haga un trabajo sobre su energía con su propia energía, con seguridad y de forma autónoma. En esto reside la belleza y la potencia del proceso. No hay ninguna intervención exterior dirigiendo la experiencia, ninguna persona, ninguna tecnología. La experiencia debe desarrollarse de la forma más natural y orgánica posible. Eso funciona muy bien y es muy eficaz porque en realidad lo único que se hace es poner en marcha un proceso natural de autosanación. La naturaleza hace muy bien las cosas y ha dotado al ser humano de una capacidad natural para desactivar las memorias del inconsciente a través de la respiración. Si sabemos utilizarla acompañándola adecuadamente, toda la potencia y la sabiduría de la naturaleza trabajará a nuestro favor. Así pues,
es un proceso que hace a la persona autónoma, porque es su propia intención y su propia energía las que hacen el trabajo. Tal vez alguien piense que una intervención exterior podría forzar un poco el proceso, acelerándolo, pero la experiencia me ha hecho ver que eso es inútil. El trabajo realizado de la forma que he indicado respeta la integridad de la persona, y los resultados así obtenidos son mucho más ecológicos en cuanto a que son más profundos y duraderos. Entre otras razones, porque entre la persona que está viviendo la experiencia y la que la acompaña no hay relaciones de poder. Además, la persona hace estrictamente lo que puede hacer, en función de su propia energía y de su propio nivel de conciencia, lo que le garantiza una gran seguridad a lo largo del proceso. Es un procedimiento tan antiguo como el mundo. Parece sencillo, técnicamente hablando, pero dominar el proceso no lo es ni mucho menos. En las enseñanzas orientales, las prácticas avanzadas de respiración no podían hacerse más que bajo la dirección de un gran maestro. Hay buenas razones para ello, porque debe conocerse muy bien la dinámica implicada y las precauciones que hay que tomar para poder utilizar el procedimiento de forma apropiada y sin riesgos. Por eso es por lo que, en lo que a mí concierne, he formado a muchos profesionales para que puedan acompañar adecuadamente a las personas que están en ese estadio. Lo contrario es como jugar con fuego. La regla de oro aplicada. Ya he indicado antes cuál es la regla de oro. La energía sigue al pensamiento. Cuando se trabaja con la respiración, se actúa sobre el sistema energético de la persona, y la actividad energética no debe dejarse al azar, por lo que la regla de oro debe ser especialmente observada. La energía sigue al pensamiento. Luego, la calidad de una experiencia de este tipo dependerá del contexto de pensamiento en el que tiene lugar. Si el pensamiento no se ha alineado claramente en el sentido de la manifestación del alma, habrá una soldadura emocional desordenada, y el proceso amplificará las cargas emocionales en lugar de desprenderlas. Yo he visto a numerosas personas que después de muchas sesiones de respiración se encontraban en un estado de descontrol emocional evidente. Aplicar la técnica de la respiración sin haber definido conscientemente un contexto de pensamiento amplio puede llevar a muchas decepciones. Por eso, antes de llevar a cabo cualquier trabajo con la respiración y de una forma general sobre el inconsciente, cualquiera que sea el método utilizado, sugiero que se experimente antes la primera etapa, tal como la he definido en el capítulo anterior. Eso permite clarificar el pensamiento y poner a prueba la fuerza de la intención, y asegura un conocimiento de sí mismo y un contacto con el ser interior suficiente como para que la experiencia se haga con seguridad y eficacia. Cuando se utiliza conscientemente la técnica de la respiración, adaptada a la persona y acompañada por un guía experto y precedida de la adecuada preparación, se obtienen unos resultados impresionantes. Es, en efecto, un medio directo para desbloquear el inconsciente. Por mi parte, yo trabajo con personas sanas y equilibradas que siguen un proceso de crecimiento personal. Eso es lo que me ha permitido observar con claridad el proceso que lleva a desprender del inconsciente algunas memorias activas. A la luz de los resultados obtenidos, creo que el trabajo con la respiración podría ser utilizado eficazmente en otras ramas de la psicología, incluso de la psiquiatría, y resultaría muy beneficioso. Lo que ocurre es que, como en muchas otras cosas, hay muchos intereses económicos en juego. El aire es gratis, mientras que los medicamentos hacen ganar fortunas a los laboratorios farmacéuticos. Además, el proceso conduce a las personas hacia su autonomía, lo que no es del agrado de todos. No obstante, invito desde aquí a los médicos y psiquiatras abiertos
A los que tengan curiosidad por el tema y deseen desarrollar nuevos métodos de sanación, a explorar este enfoque. Como mi campo no es la terapia, sino el desarrollo de la conciencia en personas normales y que han entrado ya en un proceso de apertura, hablaré de los resultados que se pueden obtener a ese nivel, dejando a quienes quieran innovar en sus respectivas especialidades el cuidado de extender el método con finalidades terapéuticas. Los resultados son consecuencia directa del trabajo realizado. Al desalojar del inconsciente los bloqueos procedentes del pasado que limitaban a la persona, ésta se libera de las reacciones automáticas que esos bloqueos le producían, fueran físicas o psicológicas, conscientes o inconscientes. A nivel físico. Para empezar, he de decir que observo con bastante regularidad la curación de algunas enfermedades crónicas después de un fin de semana o dos de trabajo con la respiración. Un gran número de personas se ha liberado así de enfermedades como psoriasis, dolores de espalda, migrañas que persistían desde muchos años atrás, asma, estreñimiento, problemas digestivos, etc. He visto recientemente varios casos de fibromialgia, que han mejorado en más del 80%. Cuando se sabe lo dolorosa que es esta enfermedad, la minusvalía que produce y las casi nulas soluciones que aporta la medicina convencional, es alentador saber que existen otros métodos que pueden ayudar a superarla. No hablo de teorías, sino de resultados concretos. Solo que, una vez más, esos métodos no son caros y no aportan nada al sistema establecido. El tema de las curaciones físicas es delicado. No pretendo que la respiración renacimiento lo cure todo y sustituya a los tratamientos médicos habituales, ni mucho menos. La medicina convencional tiene su razón de ser y es indispensable para el bienestar de las personas. Pero hay otros enfoques que también tienen su razón de ser, y si pudiéramos englobarlos todos en una perspectiva más amplia, y si colaboráramos los que utilizamos unos y otros abierta e inteligentemente, estaríamos en condiciones de aliviar un gran número de los muchos males que aquejan a los seres del planeta, y a menor coste. Comprendo la reticencia de los profesionales de la salud ante unas técnicas relativamente nuevas, que han sido utilizadas a menudo de forma inadecuada. Sin embargo, dado que los resultados obtenidos siguiendo un proceso como este, bien controlado, son concretos y duraderos, valdría la pena que los investigadores profundizaran en este campo. Paulette, 12 años mayor que su hermano Jonathan, había cuidado de él desde que nació. Su madre, fría y a menudo ausente, le había delegado esa tarea. Cuando Jonathan tenía 8 años, cayó gravemente enfermo. Paulette, que adoraba a su hermanito, se ocupó de él lo mejor que pudo, pero una mañana se lo encontró muerto en la cama. El impacto fue terrible. Durante el año que siguió a la muerte súbita de su hermano, Paulette lloraba todos los días. Como se encontraba en un estado de depresión profunda, buscó ayuda. Se sometió a un tratamiento en el curso del cual decidió que no lloraría más. Poco después empezó a tener problemas digestivos graves, que con el tiempo se le hicieron crónicos. Había acudido a varios médicos que hicieron lo que pudieron, pero su estado no mejoraba. Se habló de una operación de estómago. Fue entonces cuando vino a hacer un trabajo con la respiración, orientado hacia su crecimiento personal, sin referencia directa a su estado físico. Durante el proceso, desfilaron de forma espontánea por su mente algunas imágenes. Entre otras, se vio a sí misma con su hermanito en brazos y diciéndole lo mucho que lo quería, algo que no había podido hacer antes de su muerte. Volvió a casa satisfecha del trabajo realizado durante el fin de semana, sin pensar más en aquella escena. Cuál fue su sorpresa al día siguiente por la mañana,
al constatar que no tenía ninguno de los síntomas dolorosos del aparato digestivo, a los que estaba acostumbrada. Pensó que era casualidad, pero a medida que pasaban los días, la curación era cada vez más evidente. El problema de estómago había desaparecido. En la práctica de mi profesión, he sido testigo con frecuencia de este tipo de resultados, pero mi trabajo no es un trabajo de sanación física, no es eso. Lo que ocurre es que la curación física es una consecuencia del trabajo sobre la consciencia. Además, no se produce sistemáticamente. Yo no hago nunca promesas en ese aspecto. Dejo que el proceso se desarrolle con normalidad y lo utilizo como instrumento de crecimiento personal, no como medio de sanación. Es decir, que no trato de saber con antelación lo que la persona desbloqueará en el transcurso de la experiencia, ni tampoco si ésta tendrá o no influencia sobre algún problema físico. Si se produce una sanación física, tanto mejor, pero no intervengo en modo alguno para provocarla. El objetivo de mi trabajo no es sanar físicamente, sino desactivar las memorias activas grabadas en el inconsciente. Pero no puedo, por menos de constatar, que al desbloquear algunas memorias por este procedimiento, muchas dolencias físicas desaparecen de forma definitiva. A nivel psicológico, en cuanto se desactiva el bloqueo procedente del pasado mediante el proceso de respiración-renacimiento, desaparecen numerosas limitaciones psicológicas, aparte de las dificultades físicas que puedan haber sido resueltas al mismo tiempo. Después de haber visto cómo se graban en el inconsciente las memorias activas y cuáles son los comportamientos que inducen, se comprende a la perfección. Puede tratarse de limitaciones evidentes, como algunos miedos específicos que suelen designarse como fobias. Miedo a la oscuridad, a la muchedumbre, claustrofobia, agorafobia, miedo a determinados animales, a los puentes, etc. O miedos más generales, a los hombres, a las mujeres, a la autoridad, a expresarse, etc. Puede tratarse también de limitaciones menos evidentes, a las que uno está habituado y de las que no es consciente, pero que no por ello condicionan menos la vida. Los comportamientos limitadores que hemos visto en las estructuras del carácter forman parte de ellas. En general, uno no se da cuenta de esas limitaciones porque se identifica con ellas y las considera parte de su personalidad. Ni siquiera se le ocurre cambiarlas, porque no suele ser consciente de la relación que existe entre su estructura y la dificultad que tiene para ser libre y dichoso. Se da uno cuenta después, es decir, cuando se ha liberado de sus limitaciones. Tomar conciencia de nuestras estructuras aporta una luz nueva sobre nuestros comportamientos, lo que permite hacer un trabajo sobre el inconsciente más claro y rápido. En ese aspecto tengo numerosos testimonios. He aquí 3 ejemplos reales, en apariencia sencillos, pero en los que cambió el contexto de toda una vida. Nancy nos cuenta lo que le pasó al llegar a casa después de haber realizado un trabajo a fondo con la respiración. Cuando volví a casa me di cuenta de que habían entrado a robar. Antes me hubiera puesto fuera de mí. Hace 3 años me robaron el bolso y para recuperarme del impacto emocional que eso me causó, tuve que tomarme una semana de vacaciones. Además, se lo conté a todo el mundo. Esta vez, recorrí toda la casa y constaté que habían desaparecido muchas cosas que yo apreciaba enormemente. A pesar de todo, estaba tranquila. ¿Era yo? No me reconocía. Bueno, en realidad, es que ya era capaz de seguir siendo yo misma en circunstancias difíciles, y eso ha ocurrido de un modo natural, sin que yo haya tenido que forzar nada. Estoy encantada, no sé qué es lo que se ha desprendido de mi inconsciente durante el fin de semana, pero los resultados concretos están ahí. Siento una estabilidad emocional que nunca había conocido antes. Eso ha cambiado mucho mi manera de entrar en relación con los demás.
Al fin me atrevo a ser yo misma, sencilla y naturalmente. Este ejemplo, entre otros, ilustra el hecho de que no es necesario entrar conscientemente en contacto con las historias del pasado, en las que se constituyeron los bloqueos. Cuando se trabaja a nivel energético, a veces la historia viene a la memoria consciente y a veces no. Pero eso no tiene importancia. Lo importante es que la memoria sea desactivada. Uno lo nota concretamente en sus reacciones en la vida cotidiana, que de ser limitadas y difíciles, pasan de manera espontánea a ser mucho más armoniosas y libres. Otro ejemplo, igualmente sencillo, es el de Norman. Norman es un hombre de negocios. Su estructura principal es la rígida. Después de un trabajo interior con la respiración, he aquí lo que nos cuenta varias semanas más tarde. Cuando llegué al despacho el lunes por la mañana, fui a ver a mis secretarias para decirles buenos días y desearles una buena jornada. Se sorprendieron muchísimo, pero aún se sorprendieron más cuando se enteraron de que había decidido ir al despacho una vez a la semana en autostop para salir de mi rutina. Ahora hace ya varias semanas que lo estoy haciendo. No sé de dónde me ha venido esa idea, pero la encuentro estupenda. He descubierto el placer de entrar en relación con la gente. El autostop me ha permitido hacerme algunos amigos y se ha volatilizado todo el estrés que tenía en el despacho. He vuelto a encontrar al niño que había en mí. Norman era una persona culta, había leído muchos libros de psicología y sabía perfectamente que había perdido la alegría y la creatividad. Había intentado relajarse, pero nunca lo había conseguido, ni siquiera a través de maravillosos viajes. Era un rehén de sus viejas memorias. Una vez desprendidas del inconsciente, encontró de nuevo su verdadera naturaleza, alegre y feliz. Un tercer ejemplo. François, de estructura fuertemente esquizo, nos cuenta el resultado de su experiencia. En primer lugar, el fuerte dolor crónico que tenía en el cuello, que ningún tratamiento había podido realmente solucionar, desapareció ese fin de semana sin volver a aparecer nunca más. Aparte de eso, nos dice: yo no quiero analizar, solo tengo ganas de vivir. A mí me costaba muchísimo levantarme de la cama cada mañana, pero ahora me levanto cantando. Miro a mi hija y la veo dormir plácidamente. Es maravilloso. He vuelto a encontrar el gusto de vivir. Nunca había abierto la puerta del balcón de mi casa, pero desde que he regresado la dejo abierta todo el día, porque ya no tengo miedo a que me ataquen por sorpresa. Son esos pequeños detalles de la vida cotidiana los que demuestran que han sido desactivadas algunas memorias. El desbloqueo se hace espontáneamente, sin necesidad de explicaciones o de intervenciones verbales. No obstante, tiene un impacto directo sobre el comportamiento de la persona durante el resto de su vida, cualesquiera que sean sus circunstancias. El resultado del proceso es manifiesto y además permanente. Por eso es tan hermoso. Cuando se desactivan las memorias, emerge de nuevo en la persona, de un modo natural, la capacidad de vivir serena, feliz y equilibrada, y muestra estar en posesión de todos sus talentos. No es ningún milagro. A lo largo de esta obra hemos visto de qué forma el inconsciente se carga de memorias activas y las consecuencias que eso tiene en el comportamiento de la persona. Cuando uno tiene la suerte de deshacer un bloqueo procedente del pasado, no puede por menos que volver a encontrar el raudal natural de la vida, que siempre presente, solo pedía que se le dejara circular de nuevo. Existen en la actualidad diversos medios para que uno pueda deshacerse de las memorias activas y liberarse así de los comportamientos limitadores que éstas inducen. Pero no quisiera, con estas palabras, hacer creer a nadie en métodos milagrosos. Incluso si se pueden obtener resultados impresionantes en algunas sesiones de respiración, bien preparadas y controladas, no por ello es menos cierto que la psique del ser humano es compleja y que el inconsciente está muy cargado emocionalmente, como hemos podido ver a lo largo de esta obra.
Por eso los resultados no dependen solo de la técnica aplicada, dependen mucho más de una buena preparación y de todo el conjunto de condiciones interiores que favorecen el trabajo, es decir, del contexto que lo acompaña. Capítulo 12. Si he hablado en primer lugar del contexto consciente y de la calidad de la intención, es porque ambas cosas son la llave que abre la puerta a las posibilidades de sanación. Al ego le gustaría desembarazarse de todo lo que le molesta, pero sin soltar prenda. Por eso hay mucha gente que pretende solucionar sus problemas de una vez por todas utilizando alguna técnica que no requiere demasiados esfuerzos, pero eso es vivir en el engaño. Las técnicas milagro no existen. Cuando uno conoce el largo camino evolutivo que está recorriendo el ser humano, se da cuenta de que las técnicas milagro no tienen fundamento. Esperar que se pueda desalojar una memoria del inconsciente con ayuda de una técnica, pero sin hacer un trabajo consciente profundo e integrado en lo cotidiano, es una ilusión. Existen buenos útiles de trabajo para desprender realmente las memorias, y yo utilizo varios, pero también tiene uno que estar dispuesto a hacer frente al conjunto del camino, con sus alegrías y sus penas, y tener la firme intención de trabajar las ataduras del ego en la vida cotidiana. El dominio emocional no se adquiere en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que no se adquiere el dominio de un instrumento musical practicando durante unas pocas horas con un método milagro. Está muy bien tener un buen método que facilite las cosas, por supuesto, pero no por ello será menor el esfuerzo. Tendrá uno que practicar todos los días, tanto si está en forma como si no lo está. Tendrá que tener fuerza de voluntad y perseverancia, y sólo así podrá llegar a tocar el instrumento como desea. El esfuerzo que se hace con regularidad acaba siempre coronado por el éxito, pues lo mismo ocurre en el camino espiritual. Pero eso, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que la respiración renacimiento permite desbloquear las memorias anquilosadas en el inconsciente? ¿Cómo es posible que durante una sesión de respiración puedan venir a la memoria consciente recuerdos de la infancia que estaban olvidados? ¿Cómo es posible que pueda experimentarse de nuevo el propio nacimiento y algunos aspectos de la vida intrauterina? ¿Cómo es que pueden venir a la memoria consciente historias muy cargadas energéticamente, que parecen proceder de vidas pasadas, y con la suficiente claridad como para que uno tenga la sensación de estar reviviendo esas experiencias? Y lo que es más importante, ¿cómo es que el hecho de respirar en ciertas condiciones permite desprender del inconsciente esas experiencias, fuente de bloqueos, y aportar curaciones y liberaciones muy concretas, tanto a nivel físico como psicológico? El fenómeno es tan conocido en la actualidad como para que queramos saber qué es lo que produce esas experiencias. Sería demasiado largo explicar aquí la dinámica de todo el proceso. Yo he encontrado explicaciones interesantes provenientes de mis propias observaciones y de diferentes fuentes, a niveles físico, energético y esotérico, que se confirman entre sí. Explicaciones que, además, proporcionan algunas pistas para investigaciones más profundas. Dado el enorme poder de transformación de la consciencia que tiene la respiración, invertir en ese tipo de investigación beneficiaría muchísimo a la humanidad. Animo desde aquí a los investigadores curiosos y abiertos a que profundicen en el fenómeno, a fin de llegar a dominarlo y poder utilizarlo más ampliamente en beneficio de todos. Pero lo que me ha convencido de la eficacia del método no son las explicaciones. Para mí, la teoría no es lo más importante. Lo que me interesa fundamentalmente son los beneficios que el procedimiento aporta a los seres humanos. Son los resultados concretos, los testimonios de miles de personas, algunas muy escépticas, recogidos a lo largo de muchos años, los que me han estimulado a utilizar y profundizar en esa técnica para limpiar el inconsciente. Así como los científicos se sirven de la electricidad para facilitar nuestro bienestar, a pesar de no haber resuelto todavía su misterio,
que es un fenómeno etérico, del mismo modo yo me sirvo del fenómeno de la respiración para desbloquear el inconsciente, aún sin haber descubierto el misterio del mecanismo concreto por el que se desprenden las memorias activas. Lo he experimentado lo suficiente como para conocer sus leyes y puedo utilizarlo de una forma tan segura que proporciona resultados concretos muy beneficiosos. Este procedimiento es de gran ayuda en el difícil camino del aprendizaje del control emocional. Se puede utilizar de forma mucho más consciente y eficaz una vez se ha comprendido cómo funcionan nuestros mecanismos internos, pero no hay que esperar de él curaciones milagro, que le permitan a uno seguir llevando una vida cómoda. Lo que aporta es más bien una liberación que le permite a uno poner mejor de manifiesto las cualidades de su alma para mejor amar y mejor servir. En otro enfoque, un poco más sofisticado, potencio la técnica de la respiración con el poder transformador de la música, lo que permite desprender aspectos anclados mucho más profundamente en el inconsciente. Al llegar a ese estadio, se alcanza también el inconsciente colectivo y se puede prestar un servicio sencillo y discreto, pero muy útil a la humanidad. El trabajo avanzado supone una gran expansión de la consciencia y lleva a alcanzar estados de trascendencia. Yo permanezco atenta a que estos no desconecten a la persona de la realidad, sino que la lleven a tener más paz y mayor capacidad de amar. Si he puesto el ejemplo del procedimiento que yo utilizo para desprender obstáculos del inconsciente, es únicamente para confirmar el hecho de que es posible transformar las estructuras del carácter deshaciéndose de los mecanismos de la parte mental emocional. En la actualidad, existen muchos procedimientos que trabajan en el mismo sentido y utilizan técnicas muy variadas. Los diversos métodos pueden combinarse y se refuerzan entre sí, pero no tiene uno que buscar el método milagro que haga el trabajo en su lugar, sino permanecer consciente de su trabajo y mantener con claridad su intención. Por ejemplo, yo encuentro interesante utilizar la esencia de determinadas flores como apoyo para deshacerse de los mecanismos de las estructuras del carácter. He aquí algunos ejemplos de flores asociadas a las estructuras. Esquizo, genciana, violeta, maíz, hipérico, girasol, jengibre. Oral, capuchina, narciso, junquillo, clavel de las Indias. Maso, sauce, muérdago, manzanilla, cinia, melisa, petunia y gardenia. Psicópata, grandes psicópatas, dragón, diente de león, loto, pino albar, lirio de piel de tigre. Pequeños psicópatas, botón de oro, centaura, vara de oro. Rígida, lila, verbena, caléndula, begonia, rosa y equinacia. Esto no es más que un pequeño ejemplo, pero al parecer, para cada dificultad psicológica, la naturaleza le ha dado al ser humano una o varias plantas que pueden ayudarlo a rearmonizarse interiormente. Tomar algunas gotas de esencia cada día no hará que uno se deshaga de pronto de las dificultades procedentes de los mecanismos del ego. Ojalá fuera tan fácil. Cuando uno conoce el origen de las estructuras del carácter, sabe que el trabajo que hay que hacer no es tan sencillo. No obstante, utilizadas como soporte de un trabajo profundo sobre el inconsciente, las esencias de las flores contribuyen a nuestro bienestar. Señalemos también que si las esencias de las flores nos ayudan a purificar nuestro campo energético, también es cierto el proceso inverso, es decir, que cuanto más límpida sea nuestra energía, mayores serán sus efectos. Su utilización, como la de cualquier otro procedimiento, debe inscribirse en un programa más amplio de transformación interior, que cada uno construye en función de su propia visión de las cosas. Podría dar otros muchos ejemplos, pues los métodos de trabajo sobre el inconsciente y de purificación emocional son numerosos y variados hoy en día. Van desde el psicoanálisis convencional hasta la sanación por los ángeles. Algunos están enfocados hacia el cuerpo, otros más bien hacia la mente,
es cuestión de que cada uno se informe y experimente. A menudo se proponen como técnicas de sanación. Algunos son muy serios y abren el camino hacia un conocimiento real y más amplio del proceso de liberación interior. Otros, que no se apoyan en un verdadero conocimiento, son más discutibles. Pero la existencia de métodos poco realistas no debe hacer que nos cerremos a todo lo que no nos resulte familiar. El ritmo de los descubrimientos es cada vez más rápido y en la actualidad estamos asistiendo a una revolución en el arte de curar. Algunas técnicas son nuevas, otras procedentes de antiguas tradiciones, se han repuesto en el lugar de honor que merecen y se han integrado en una perspectiva más amplia. Ante tal proliferación de métodos, algunos de los cuales no son más que señuelos, es de suma importancia mantener los pies en el suelo y utilizar el sentido común y el discernimiento para no perderse en técnicas ilusorias. No olvidemos que el ego puede utilizarlas para reforzar sus mecanismos, por lo que una vigilancia extrema en ese aspecto nos permitirá evitar naturalmente muchas trampas. Ser consciente de la dinámica del proceso de transformación y de las características del camino será también de gran ayuda para encontrar el método que más le convenga a cada uno y para armonizar varios métodos y no andar metiéndose en callejones sin salida. Para avanzar con más seguridad en esa parte difícil del camino, podemos valernos de los principios presentados antes, que nos ayudarán a que la práctica en cuestión sea más segura, eficaz y satisfactoria, cualquiera que sea el método utilizado. Recibiremos además una gran ayuda si paralelamente al trabajo sobre el inconsciente procuramos desarrollar directamente las cualidades de la mente superior. Será el tema del próximo capítulo. Y hasta aquí el capítulo 14 del libro La libertad del ser, el camino hacia la plenitud, de Annie Marquier. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo escuchando este capítulo. Si te ha gustado, te animo a darle un me gusta al vídeo, a comentarlo, compartirlo y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Gracias de nuevo por compartir tu tiempo conmigo y nos vemos en el próximo capítulo.